Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Presbiteriano Confesional. En este día traigo un tema que ya he estado hablando en varios videos, pero esta vez un podcast para leer sobre un artículo o un escrito, mejor dicho, de Greg Bansen, guardando el pacto con Dios en la educación de nuestros hijos. Esto fue publicado en Presbiteriano Confesional con permiso de Contramundum en febrero 16 del 2020, queridos hermanos. Y esta vez quiero traerlo en podcast, en audio, para que ustedes lo puedan tener y oír, queridos hermanos. Guardando el pacto con Dios en la educación de nuestros hijos. Bueno, antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también puedan darle a la campanita, porque si ustedes le dan a la campanita, YouTube les enviará una notificación al momento en que suba un nuevo video o un nuevo podcast, como es en esta ocasión, queridos hermanos. También recomendarles a las dos librerías que siempre estoy recomendando, que es Neuma Literatura aquí en Chile y ya de forma internacional, Coram Deo Librería, que pueden recibir en Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, México, Ecuador. Así que los pueden encontrar en Facebook como también en Instagram. Vamos a dar comienzo a la lectura. Como una confesión de su fe, un testimonio al mundo e instrucción para todos los verdaderos creyentes, la Junta Escolar ha determinado adoptar en la siguiente declaración su convicción sincera y fundamentada bíblicamente de que el Señor ha señalado a los padres la responsabilidad y autoridad final para asegurar, guiar y controlar la educación de sus hijos, que debieran ser entrenados en lo que respecta a este mundo y en todas las áreas de la vida, pensar los pensamientos de Dios según su modelo y caminar en todos sus caminos. El hombre fue creado a semejanza de Dios y para la gloria de Dios, para estudiar, subyugar y desarrollar el mundo en el cual Dios le ha colocado. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Naturalmente, desde el mismo comienzo fue una tarea que pertenecía a los padres, la de inculcar esta perspectiva en sus hijos y ayudarles a ir en pos de ella. La rebelión ética contra Dios ha resultado en una maldición sobre la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 17, versículo 19, que es experimentada no solamente espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 4, sino también intelectualmente. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 22, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 18, y que introduce una antítesis inevitable entre aquellos que antagonizan con Dios y aquellos que pertenecen al Salvador prometido. Génesis capítulo 3, versículo 15. De allí que la tarea de obtener conocimiento apropiado del mundo y desarrollar una cultura que glorifique a Dios encuentra tremendos obstáculos y distorsiones, haciendo imperativo que los padres eduquen a sus hijos dentro de la perspectiva y poder de la gracia y revelación de Dios. La redención que Cristo ha asegurado para nosotros no solo nos salva espiritualmente de la ira venidera, sino que también nos libera de la futilidad intelectual y del razonamiento necio en nuestros métodos y aprendizaje con respecto al mundo en el que al presente vivimos. El conocimiento genuino de cualquier tema que sea
comienza con reverencia y sumisión a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Particularmente los fundamentos y filosofía que se adhieren al Señor Jesucristo antes que al mundo caído o a tradiciones humanas. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 1 de Timoteo 6, versículo 20. Es la palabra de Dios la que coloca aparte a su pueblo en la verdad. De allí que la neutralidad en la educación no es solamente imposible, sino inmoral. Santiago capítulo 4, versículo 4. En consecuencia, el propósito de los padres cristianos debe ser estimular a sus hijos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Solamente si ellos son primero discípulos de Cristo, conocerán la verdad y disfrutarán de libertad real. Juan capítulo 8, del versículo 31 al 32. Por lo tanto, desde el mismo principio de la historia, siguiendo especialmente con la introducción de la rebelión del hombre contra Dios, y también a la luz de la naturaleza fundamental de cualquier conocimiento genuino, es una responsabilidad paterna entrenar y educar a sus hijos, sin consideración a la materia de estudio, en la crianza del Señor y a la luz de su revelación. Efesios capítulo 6, versículo 4, Proverbios capítulo 5, del versículo 1 al 2, Salmo capítulo 36, versículo 9, Salmo 119, del versículo 105 al 130. La responsabilidad señalada aquí ha sido parte de la confesión de fe del pueblo de Dios desde los primeros días de su existencia. En realidad, una aplicación primordial del primero y gran mandamiento. Constituye un elemento central en cuanto a lo que significa guardar el pacto con Dios para aquellos que son salvos. 2 puntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Constante y consistentemente, en todo tiempo y lugar, cubriendo todas las esferas del pensamiento humano, actividad y áreas de vivir. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9. Se ha de tomar nota de que esta responsabilidad ha sido asignada directamente por Dios a los padres por encima de cualquier otra institución de la sociedad. Entonces, indiferentemente de cualquier tópico acerca del cual el niño pueda aprender, desde las matemáticas y las ciencias hasta la historia, los estudios sociales, la literatura y las artes, los padres tienen una responsabilidad otorgada por Dios de velar porque sus hijos aprendan estos tópicos, tanto como sea posible, dados los recursos, entre paréntesis, y oportunidades disponibles para sus padres, con la perspectiva y aplicación de la cosmovisión cristiana tal y como es derivada de la revelación de Dios. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el breve podcast de un artículo escrito por Greg Bahnsen. El artículo lo voy a dejar en un link un poco más abajo para que ustedes lo puedan leer y puedan cerciorarse de los versículos que acabo de citar. Como decía Greg Bahnsen, cuán importante es la educación de nuestros hijos y especialmente en este tiempo. Y esto es algo que sé que cada uno de ustedes tiene ya comprendido, el que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a través de sistemas públicos de educación y ahora también privados, poco a poco se ha hecho a un lado la palabra de Dios, la creencia en Dios y otras cosas más. La moral está decayendo poco a poco y nuestros hijos están siendo educados o adoctrinados, mejor dicho, por una visión contraria
a lo que dice o está establecido en la palabra de Dios. Por lo cual, como creyentes, como padres, tenemos esa responsabilidad. Dios ha otorgado la responsabilidad sobre cada uno de nosotros como padres de enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Esto es importantísimo en este tiempo. Si deseamos que una cultura sea transformada con el poder del Evangelio, debemos ser primeramente en nuestro hogar sal y luz, guiando a nuestros hijos, a nuestra familia, a toda verdad, y de esta forma ir transformando la cultura para la gloria de Dios, queridos hermanos. Así que Dios les bendiga. Espero nuevamente traer a ustedes más podcast de este autor, queridos hermanos, con el permiso de las páginas correspondientes. Así que les invito, como ya es de costumbre, y esta es la segunda vez, a que se suscriban a mi canal un poco más abajo y que puedan darle, por supuesto, a la campanita para que YouTube les envíe una notificación. Así que hasta pronto, Dios les bendiga. Así que chao.